Buenos días a los que estáis en Latinoamérica, buenas tardes a los que estáis en España. Vamos a dar paso al seminario que os hemos anunciado. Indicaros que va a haber dos grandes bloques. Un primer bloque que va a haber todo un tema de introducción y de demostraciones prácticas de las virtudes de Belneo y que creo que es el motivo por el que estáis aquí, ver las fortalezas de esta plataforma de desarrollo. Después haremos una pausa en la cual os pondremos un vídeo y pasaremos a indicaros todo lo que supone el taller para realizar una aplicación de gestión. En ese taller se os da un vídeo de una demostración completa de un programa de facturación hecho en una hora y paso a paso. Además, se dan instrucciones para su realización y, por supuesto, se os da todo el material que vais a necesitar para hacer esto, incluido un server con todas las herramientas de desarrollo en el cloud de Belneo. Posteriormente a esas indicaciones pasaremos a la ronda de preguntas y respuestas. Mi nombre es Miguel Pérez Oliver, soy consultor técnico comercial de Belneo. Tengo ya más de 50 años y os indico esto porque la mitad de mi vida he estado como freelance, he estado como director de sistemas y he estado programando. Y la otra mitad, pues estoy en Belneo comercializando este software y dándolo a conocer. Evidentemente eso es por mis experiencias. Mi experiencia fue el encontrar una herramienta maravillosa y decir, bueno, es una pena que haya gente que no conozca esto y que tenga precisamente esas necesidades, la de desarrollar de forma ágil. Con esto ya pasamos al seminario. Lo que sí que os pido es que por favor no os quedéis con dudas. Tenéis un panel de preguntas en el GoToWebinar y ahí pues nos hacéis las consultas que queráis. Al final de la sesión vamos a dar respuesta a todas ellas y también pues dejarnos las consultas que queréis hacer por si necesitáis que os llamemos, lo cual haremos sin ningún compromiso, estéis en el país en el que estéis. Esta es nuestra casa. Estas son nuestras oficinas centrales en Galicia y lo que tenemos ahí puesto pues son los valores de nuestra empresa, que son personas, rentabilidad, tecnología y diseño, y un anagrama del Great Place to Work porque bueno, estamos muy orgullosos de haber conseguido ser la empresa número uno en España de hasta 100 trabajadores con este distintivo. Al final el distintivo es lo de menos. Lo que sí es más importante es quizá nuestro eslogan, que es trabajando a gusto damos lo mejor. Y lo mejor es lo mejor para nuestros clientes, evidentemente. Y creo que esto se traduce en todas nuestras actuaciones. Sin más, y desde luego con la invitación de que si estéis en Latinoamérica y venís por España, o si estéis de España y queréis visitarnos, pues no hay ningún problema y concertamos una cita. Haceros una breve presentación de la tecnología Belneo. Belneo ya lleva 20 años. Os puede parecer una herramienta revolucionaria, muy nueva. Lo que tiene es una evolución constante. Eso es muy importante. Una empresa que empezó con Belneo hace 20 años, hoy en día sigue teniendo el producto que vosotros tenéis ante vuestros ojos. Es decir, vuestros productos están a la última tecnológicamente. Y no os habrá pasado, como muchos que conozco yo, que bueno, que estaban en Visual Basic, que después se fueron con PHP, que después empezaron con, pues no sé, cualquier generador de código, que después se tuvieron que poner a hacer aplicaciones móviles. En Belneo nosotros os damos todo lo necesario y tu producto se actualiza a la vez que se actualiza nuestra plataforma. Porque esa es otra garantía nuestra, siempre todo es compatible hacia atrás al 100%. De esta manera, y con el boca a boca, pues hemos conseguido que 20.000 empresas en 30 países y con más de 1 millón de usuarios estén trabajando con nuestra tecnología. Y lo que te dicen en el mapa son empresas de desarrollo que trabajan para estas 20.000 empresas que hemos comentado. Hay muchísimos casos de éxito y hay muchísimas empresas de desarrollo con aplicaciones con miles y miles de usuarios en muy distintos clientes de muy distinto perfil. Por, Después de esta introducción, pues vamos a ir ya de lo que se trata. ¿Por qué hablamos de agiliza tu manera de programar? Porque Belneo está enfocada para eso, para que tu programación sea productiva y sea muy, muy rentable.
Vamos a dar un vistazo a las principales funcionalidades, muchas de ellas apoyadas en algún vídeo. Os ruego os olvidéis del checklist que a lo mejor lleváis preparado. En Belneo, pues yo ya llevo más de 8 años que no hay ninguna solicitud de cliente que no se pueda resolver o que no tenga contemplada la herramienta. Entonces, bueno, cualquier cosa de estas la preguntáis y os remitiremos a la documentación, a los vídeos o a cualquier sitio donde se contempla. Creo que es más interesante quedarse con el concepto de producto y por qué Belneo. ¿Cuál es la diferencia realmente importante con cualquier otra plataforma? Porque todas al final pues cubren estos requisitos, o bueno, o todas las que tecnológicamente están actualizadas. Entonces, estas son un panorama de las herramientas que tenemos en el mercado. Las hay de todo tipo, de todo color y para todos los gustos. Todas son buenas. Los buenos programadores hacen desarrollos en cualquier herramienta. Otra cosa es con qué productividad lo hagan o si son las más indicadas para hacer el desarrollo que queremos hacer. Entonces, entre todas ellas, ¿por qué elegir Belneo? Pues hay que elegir Belneo si Belneo es lo que tú necesitas. Entonces, Belneo, su definición es plataforma completa de desarrollo. Es decir, primero, está enfocada a programadores. Esto no es un software en el cual os damos unas plantillas que ya están hechas, como hay muchas herramientas por ahí. Dice, pues aquí tienes un TPV, aquí tienes... Aquí siempre tienes que programar. O no es que siempre tengas que programar, es que el ideal es que tú programes. Y lo hagas de forma sencilla, no que tenemos una plantilla, que después la programación sea súper compleja y cuando tienes que hacer tu producto tengas un problema. Aquí la cosa cambia. Aquí lo que tienes es una plataforma que te permite programar de forma muy sencilla y muy productiva. Y además te daremos esas plantillas. Y cuando decimos completa es porque, ya lo vamos a ver, aborda absolutamente todas las necesidades de cualquier desarrollador o cualquier empresa desarrolladora. Hay otras plataformas que dicen, no, no, pues esto te permite montar infraestructuras cloud y tú tienes que buscarte la vida y montarte tu cloud. Y hacer... Aquí en Belneo no. Aquí todo el ciclo, desde que empiezas a desarrollar, desde que empiezas el análisis hasta la implantación, está cubierto por la plataforma, sea en local, sea en cloud o sea como sea. Es decir, solo te tienes que preocupar de tu cliente, de las necesidades de tu cliente. Tu cliente va a querer un software a medida o va a querer un RP adaptado, pero su preocupación va a ser, tengo un sistema de tarifas muy complejo, tengo un programa que no he encontrado ninguno igual, quiero un CRM, pero en mi caso quiero estas necesidades y estas necesidades. Para eso es Belneo. Y lógicamente se basa en unas características que son la multiplataforma. Cualquier desarrollo que hagas en Belneo va a funcionar tanto en cloud como en local, pero funcionar quiere decir que funciona en cloud exactamente igual que funciona en local, con los mismos rendimientos. Y que cuando lo ataques te va a dar igual que lo hagas desde Windows, desde Linux, desde Mac, desde Android, desde iOS, y de forma simultánea. Unos usuarios utilizan una plataforma y otros usuarios utilizan otra. En el punto central, nuestra base de datos. La base de datos de Belneo es lo que de verdad marca la diferencia. Es una base de datos no SQL, verdaderamente revolucionaria y que tú vas a utilizar tanto a la hora de ejecutar como, sorprendentemente, a la hora de desarrollar. Eso lo vamos a ir viendo muy poquito a poco. ¿Y esto qué te da? Una productividad como jamás hayáis imaginado. En Belneo un solo programador en muy poco tiempo es capaz de desarrollar verdaderas maravillas. La productividad es sencillamente increíble. Eso sí, todo tiene su periodo de formación. No vas a ser tan productivo desde el primer día. Pero ya veremos algún comentario, porque incluso clientes con desconocimiento de Belneo, en su primer proyecto, han conseguido productividades mucho más altas que en herramientas con las cuales llevaban 10 años. De todo esto es de lo que vamos a hablar y esta es la esencia de nuestro producto. Con lo cual vamos a ir al primer punto, que era cloud, local, Windows, Linux, Mac. Un cliente nuestro, Eduardo Chaparra, nos dice,
Todo esto es sencillo y eficiente en Belneo. ¿Qué más puedes pedir? Y yo digo, ¿y qué más puedes decir? Sencillo, eficiente, ¿qué más quieres? Vamos a verlo con un pequeño vídeo. Belneo es una plataforma de desarrollo de aplicaciones empresariales basada en una arquitectura cliente-servidor que va a permitirnos desarrollar, administrar y ejecutar nuestras aplicaciones tanto en cloud como en entorno local y con multiplataforma interoperable. El elemento central, el server o servidor, podemos adquirirlo en licencia propietaria o como un servicio cloud en el cual pagamos por uso. Los servidores están disponibles tanto para Windows como para Linux. Para programar, nos conectaremos al servidor utilizando el componente Belneo VDevelop, el cual está disponible para programar en Windows, en Linux y en macOS. Para administrar nuestro servidor, creando los grupos, usuarios, instancias, etc., está el componente vadmin, administrador del servidor, que podemos ejecutar tanto en Windows como en Linux como en macOS. Y por último, una vez desarrollada la aplicación, y la cual no hace falta desarrollarla específicamente para cada sistema operativo, sino que la desarrollamos una única vez, y la podremos ejecutar tanto en Windows, como en Linux, como en macOS, iOS y Android. Podemos ejecutarla como un acceso directo totalmente personalizado, directo a la aplicación, incluso diciéndole con qué usuario y qué contraseña. O podemos utilizar también el ejecutor estándar vClient, que va a permitir conectarnos a cualquier servidor indicando nuestro usuario y contraseña. Un aspecto muy importante es que la multiplataforma es interoperable, es decir, que podemos estar programando en macOS contra un servidor que esté en Linux, administrándolo desde Windows y ejecutándolo desde iOS. Todo a la vez. Belneo te permite crear tus propios ejecutores de aplicaciones, personalizados. Para ello simplemente accedemos a una página web y declaramos los datos principales como nombre del producto, nuestra web, el servidor al que nos vamos a conectar, el usuario y contraseña, que puede ser opcional, la licencia de instalación y el icono que se utilizará para el acceso directo y para la instalación, así como un color principal. Enviamos la solicitud y ya tenemos listo nuestro instalador, que recibiremos en unos minutos a través de un email. En apenas unos instantes recibiremos un correo con un enlace de descarga del instalador personalizado. Lo ejecutamos. Aceptamos, damos a instalar y finalizamos la instalación. Como vemos, en el escritorio se nos ha creado un acceso directo. Si hacemos doble clic sobre él, se abre la aplicación directamente. Así de sencillo. Una vez creado nuestro instalador, podemos ponerlo accesible a nuestros clientes o incluso descargable desde la web, como por ejemplo está el de Belneo RP, accesible desde ¿Qué es Belneo? Y en la página de Belneo RP encontraremos los descargables para los diferentes países o zonas geográficas. Una vez finalizada la instalación, ejecutamos la demo y vemos cómo podemos acceder a 3 aplicaciones diferentes. Es decir, que el acceso directo puede acceder a un servidor y servir múltiples aplicaciones. Gracias a la multiplataforma interoperable, podemos conectarnos a un servidor cloud en Linux desde Windows, con esta interfaz y este rendimiento. De la misma forma y a la vez, podemos conectarnos desde macOS, donde también podemos crear accesos directos, y vemos cómo la interfaz y la velocidad y rendimiento de la aplicación en cloud es la misma que en Windows y en iOS, donde, accediendo a la aplicación, podemos comprobar cómo también la interfaz y el rendimiento es equiparable al de escritorio y parece que estemos en local. El componente Belneo vClient nos permite ejecutar aplicaciones de forma directa, desde cualquier sistema operativo. Al ejecutarlo podemos indicar el servidor al que nos queremos conectar, puede ser en cloud o en local, indicar el usuario y la contraseña y accedemos directamente a la aplicación igual que lo hacíamos con los accesos directos.
Este login es totalmente configurable. Bueno, una vez vista la multiplataforma, hemos visto cómo funciona en cloud, cómo funciona en local. El pasarlo de una plataforma a otra es cuestión de un clic. Vamos a empezar a hablar de esta base de datos relacional no SQL y su enfoque al desarrollo ágil. Como dice Pelayo, y os comentaba yo antes, con Belneo podemos despreocuparnos del componente técnico para centrarnos en el verdadero problema del cliente y su negocio. ¿Cuál es la problemática del cliente? Lo que os decía yo. ¿Cómo factura? El problema de logística que tiene. Que si tiene que estar el RFID de una manera determinada. Todo ese tipo de cosas. De eso es de lo que nosotros nos tenemos que preocupar si nos dedicamos a hacer software de gestión, tanto a medida como verticales. Vamos con la base de datos. Una de las características más destacadas de Belneo es su base de datos. Aquí podemos ver una representación visual de la relación de las tablas de una aplicación, lo que denominamos esquema. En el esquema vemos la tabla de facturas de venta que, por ejemplo, tiene una línea azul que la une al cliente. Esto determina que una factura conocerá a su cliente a través de este campo, el campo puntero a maestro, y también lo tiene indexado. De la misma forma, vemos cómo hay una línea roja que une el cliente con las facturas, es decir, que un cliente, por el mero hecho de que hay un índice en la tabla de facturas, es capaz de crear una relación enlace plural. Nosotros, en nuestra aplicación, podemos navegar desde un cliente a sus facturas, de una factura a sus líneas de venta, y de la línea de venta podríamos ir a sus artículos, en este caso a su artículo, y desde el artículo a las líneas de venta y las líneas de compra del mismo, y así sucesivamente, es decir, podemos navegar por la información a través de las relaciones que hemos creado. Vamos a verlo en ejecución. Cuando ejecutamos nuestra aplicación Belneo, si por ejemplo accedemos a la lista de artículos, desde un artículo puedo acceder a todas sus compras y a todas sus ventas. En esas ventas, si hago doble clic en cualquier línea, me muestra la factura. Desde la factura yo podría editar ese cliente, desde ese cliente puedo acceder a cualquiera de sus facturas, desde esa factura podría acceder a un artículo, desde el artículo podría acceder a sus compras, desde las compras accedería a una factura de compra, desde ahí a la ficha del proveedor y así sucesivamente. Como vemos, navegamos por la información de forma rápida y fiable. ¿Y esto cómo se programa? Pues si ahora volvemos a nuestro editor, veremos cómo desde la parte de proyecto de aplicación, el artículo tiene un formulario que tiene varias pestañas y dentro de esas pestañas tiene un subformulario con las líneas de compra, por ejemplo. Esas líneas de compra, ¿cómo se cargan? Pues de forma muy sencilla, con un proceso que si lo edito veremos cómo apenas tiene 2 líneas de código y de forma natural, con un lenguaje en español, cargar plurales, me permite cargar los plurales de un artículo, que son o sus líneas de compra o sus líneas de venta. Y de esa forma, una vez obtenidas, las devolvemos. Así es como se ha programado toda la carga de listas plurales que veíamos en el ejemplo que acabamos de ejecutar. Otro ejemplo de la potencia de la base de datos son los contenidos iniciales. Si volvemos a ejecución, podemos observar cómo si yo creo un nuevo registro, por ejemplo, en la tabla de facturas de venta, por defecto me aparece una fecha. Vamos a ver luego cómo hemos programado ese contenido inicial. Y si grabo una línea nueva, vemos cómo asume la cantidad 1 y al moverme al artículo, si yo aquí elijo un coche, evidentemente me aparece su precio en la columna precio aquí a la derecha. Sin embargo, yo puedo cambiar de artículo y vemos cómo me cambia el precio. Es decir, que de forma automática, al seleccionar el artículo diferente, me cambia el precio correspondiente a esa línea. Vamos a ver cómo se programa eso en la base de datos. Simplemente, si vamos a la factura de venta, vemos cómo el campo fecha tiene como contenido inicial una fórmula que es current date, que devuelve la fecha del día. De la misma forma veíamos cómo al grabar una línea de venta,
la cantidad asumía por defecto el valor 1. Lógicamente, nosotros podemos modificarlo y quedará guardado el que el usuario grabe. Y en el campo precio podemos observar la potencia de las relaciones permanentes de la base de datos de Belneo, donde vemos cómo asume el precio de venta del artículo. Es decir, que si damos al botón de asistente, vemos cómo una línea de venta conoce su factura, su cabecera, esta conoce su cliente y del cliente podríamos coger cualquier información. Es decir, que podemos navegar a través de la información sin programar. De la misma forma, en este caso, lo que hemos hecho es, de la línea que conoce el artículo, asumir su precio de venta. De esta forma, cada vez que cambie el artículo, se refrescará el precio de venta en la línea. Una de las características más espectaculares de la base de datos de Belneo y que nos aporta funcionalidad sin necesidad de escribir código, lo cual facilita la mantenibilidad de nuestras aplicaciones, son las actualizaciones. La base de datos de Belneo permite que las tablas tengan diferentes triggers, pero a la hora de hacer cálculos se suele utilizar las actualizaciones que son muy potentes. Vamos a verlas primero en ejecución. Tenemos aquí la línea que estábamos grabando anteriormente. Vamos a completarla. Vemos cómo el total factura está a 0. Pero en el momento en que yo doy intro y grabo la línea, el total factura se ha calculado. Si yo cambio la cantidad y pongo 100, veremos cómo automáticamente se refresca ese total factura. Pero no solo el total factura. A su vez, si vamos a los artículos, podemos observar cómo la cantidad de artículos Audi R8 vendidos son 1.007.146. Es decir, hay 100 unidades aquí vendidas. Y por ejemplo, podríamos cambiarlo por el anterior, que es 1.005.182. Pues vamos a ver cómo la base de datos de Belneo nos permite de forma directa cambiar las unidades. En lugar de 100 vamos a poner 200, pero además en lugar de este vehículo vamos a cambiarlo por otro modelo. Al dar intro, no solo, lógicamente, nos ha cambiado el total factura, sino que además, si vamos a los artículos, podremos observar cómo aquí hay 100 unidades menos y aquí hay 200 unidades más. Es decir, que deshizo con los datos antiguos y rehizo con los nuevos. ¿Esto cómo está programado? Pues si volvemos a nuestro editor y a nuestra tabla de líneas de venta, veremos cómo existe una actualización a la factura de venta. En esa actualización se ha declarado que el total factura sea la suma del campo importe de las líneas. Simplemente esto, nosotros le decimos lo que tiene que hacer por alta y él ya sabe y deduce lo que tiene que hacer por baja y por modificación. Por eso se recalcula de forma automática. Pero además, en el caso de los artículos, tenemos que las unidades vendidas se iban acumulando en función de la cantidad de la línea. De tal forma que cuando cambiamos la cantidad y el artículo, deshizo con el artículo viejo y la cantidad vieja, es decir, restó esa cantidad al artículo viejo y acumuló la nueva cantidad al artículo nuevo que habíamos grabado en la línea de venta. Bien, alguno de vosotros pensará, bueno, que era un ejemplo sencillo y no puede ser de otra manera, porque evidentemente aquí no podemos empezar a complicarlo y complicarlo. Lo que quiero que quede claro es la esencia. La esencia es que aquí se programa en base de datos. Simplemente por definir en base de datos hay un montón de código que nos estamos ahorrando. Pero lo más importante, no es un generador. Aquí no estamos generando un pseudocódigo que después... No, esto está ejecutándose en C++ nativo. Absolutamente todo. Y no generamos ningún código intermedio. Y eso es lo que nos da ese rendimiento. Hemos visto como esos punteros permanentes, como esas relaciones permanentes, lo que hacemos es reaprovecharla. Cuando nosotros definimos una ficha, por ejemplo, de clientes y vemos una lista que está incrustada en ese formulario y decimos, son las facturas del cliente, o las facturas pagadas, o las facturas no pagadas, o las facturas del año pasado, o todas sus facturas, estamos utilizando relaciones definidas en la base de datos. No tenemos que inventar una select, no tenemos que hacer una búsqueda. Ya la base de datos nos la resuelve. De la misma manera las actualizaciones. Las actualizaciones que habéis visto,
lo más sencillo, se pueden complicar enormemente. Se pueden complicar porque tú puedes decir, bueno, pues quiero que me actualice existencias si el artículo es que me maneje stock o que no me lo maneje. O complicarlo con función, pero siempre complicándolo y trabajando con parámetros que ya tienes definidos en la base de datos y que ya tienes relacionados. Ahora vamos a empezar a ver más cosas, pero la esencia es, esta base de datos me permite programar como si estuviera trabajando con triggers no almacenados súper inteligentes y que me va a permitir implementar cualquier modelo de negocio. Y ya lo veremos, ya veremos casos complicados de software hospitalario o de software médico o de sistemas de control de producción. Y todos lo usan en Belneo y todos lo hacen de la misma manera. Es decir, nos estamos quitando un montón de software. Vamos a ver cómo esto se aplica, aunque solamente hemos visto la esencia de la base de datos, en el día a día y en el desarrollo. Pero antes, los comentarios de nuestros clientes. No voy a cansar, pues uno nos dice que es 5 veces más rápido que Fox Pro. El otro 10 veces más productivo que con cualquier otra plataforma. Otro que desarrollan 5 veces más rápido. Claro, me da igual 5, 10, 15, 20. Al final, Víctor Palacio nos dice, este es el caso que os comentaba yo antes. La primera aplicación que hicimos en Belneo la desarrollamos en la mitad de tiempo que con la herramienta que manejábamos habitualmente y que llevaban 20 años manejando. Vamos a ver por qué es esto, aparte de lo que podéis ya adivinar de la base de datos. Una de las características más importantes de Belneo como plataforma es su productividad. Para ver un ejemplo, hemos añadido a nuestra aplicación la tabla de comerciales. Esta tabla, que tiene como el cliente un nombre, un CIF y un total ventas, está relacionada con el cliente, de tal forma que un cliente conoce su comercial. Y la tabla de facturas, a su vez, conoce tanto a su cliente como al comercial, siendo el valor inicial del comercial el que tenga asignado el cliente, aunque nosotros podemos lógicamente cambiarlo en tiempo de ejecución. Además, hemos añadido una actualización al comercial para que a medida que se van grabando las ventas de dicho comercial se acumulen el total de las facturas en el total ventas de dicho comercial. Es decir, que a nivel de estructura de base de datos hemos dejado resuelta toda la funcionalidad, todas las reglas de negocio de la aplicación. Ahora llega el turno de hacer los objetos visuales. Y para eso contamos con una gran ayuda. En Belneo, una vez que tenemos construidos objetos visuales, estos a su vez ya son plantillas para poder generar nuevos objetos visuales. Edición, copiar. Copiamos todo lo que hay en la carpeta, lo cual, al hacer ahora pegar como, implica que Belneo analiza todos los objetos de esa carpeta y sus subcarpetas y ve los orígenes que tienen. Y entonces nos pregunta si queremos respetar los mismos orígenes, las mismas tablas, o queremos hacer algún cambio. En este caso, queremos que clientes se convierta en comerciales y facturas de venta siga siendo facturas de venta, ya que el comercial tendrá como su plural, como su histórico, a las facturas de venta del mismo. Al aceptar se va a producir lo que denominamos metamorfosis en vuelo, es decir, que donde antes apuntaba a clientes, ahora apunta a comerciales. Y lo único que tenemos que hacer para que esto quede perfecto es cambiar simplemente el icono del cliente por el del comercial. Simplemente con hacer eso ya estaría funcional. Ya podemos ir a nuestra toolbar principal y añadir el comercial como una opción más. Una vez añadido, vamos a añadirlo en su posición detrás del cliente. Procedemos a guardar y ejecutar nuestra aplicación. Probamos los objetos que acabamos de crear, dando de alta al primer comercial. Con un CIF inventado y lo aceptamos. Vamos a completar ahora nuestra aplicación añadiendo la posibilidad de grabar en las facturas de venta el comercial. Para ello, en el formulario de facturas de venta,
Vamos a reutilizar estos controles que nos permitan grabar el cliente y los vamos a adaptar para que nos permitan grabar el comercial. Simplemente vamos a elegir aquí el campo comercial y aquí le vamos a cambiar rápidamente para que salga el nombre del comercial. Pero además queremos añadirle un menú funcional. Pues duplicamos con control C y control mayúscula V, o lo que es lo mismo, pegar como, y le decimos que también va a ser ahora el menú de comercial. Y simplemente, donde antes pedía cliente, ahora le vamos a decir que pida comercial. Cambiamos el campo, cambiamos el localizador y hacemos la misma operación con las opciones de alta y edición. Simplemente es cambiar el texto, elegir el campo y elegir el formulario. Una vez que tenemos esto funcional, en nuestra cabecera de factura podemos ir al control y asignarle este menú. Y ahora esto mismo podemos copiarlo y pegarlo en el cliente, ya que queremos poder asociar a nuestro cliente un comercial. Vamos a reducir su nombre y de la misma forma le vamos a pegar aquí el campo para poder grabar el comercial. Y vamos a copiar también este menú y lo vamos a pegar en clientes con pegar como, y ahora decimos dónde era factura de venta, ahora es clientes. Borramos esta carpeta y vemos cómo aquí ya tenemos simplemente todas las opciones funcionales, con lo cual lo que le vamos a decir aquí es que ese menú ahora es clientes menú comercial. Si yo ahora ejecuto la aplicación, me encontraré que cuando voy a clientes, a un cliente como Ana Álvarez, ya le puedo seleccionar un comercial, primer comercial, puedo dar de alta desde aquí, segundo comercial, y vemos cómo me lo asigna. Podría editarlo con F7, es decir, las opciones que tiene ese menú contextual que acabamos de crear. Y de la misma forma, si ahora procedemos a grabar una factura de venta, donde elegimos ese primer cliente, vemos como ya nos ha asignado por defecto el comercial, que yo podría desde aquí cambiarlo. Y al dar doble clic y grabar un vehículo, y podemos ver ahora en el comercial cómo ya se refleja el histórico de facturas y cómo se están totalizando sus ventas. Todo de forma automática. Bueno, esto que puede parecer anecdótico es el día a día de un programador Belneo. Belneo, os decía al principio, está optimizado para reutilizar código, para reutilizar objetos. Cualquier aplicación que nosotros hagamos en Belneo es un repositorio constante. En Belneo se programan pocas cosas nuevas, se reutiliza y se reutiliza y se reutiliza hasta la saciedad, con una facilidad y con una adaptación, como habéis podido ver. Esa es la programación en Belneo. Y me imagino que ya empecéis a ver un poco cómo funciona todo esto y cómo estos objetos visuales que está utilizando Jesús, la gran virtud es que están conectados a la propia base de datos. Son parte de la base de datos. Con lo cual estáis utilizando todo vuestro conocimiento, todo el interface, absolutamente todo, en pura base de datos. Y el resultado es ese. Pero, como comentaba, solamente podéis empezar a adivinar de qué va esto. Pero hay un punto importante que quiero comentar, que no se trata ya solo de desarrollar rápido, que en Belneo se hace mucho. Yo me acuerdo en mis épocas de programador, decía, es que lo mejor de Belneo es que tú llevas una idea en la cabeza
Y en una tarde haces un prototipo. O en 2 tardes. Evidentemente, de un prototipo a un producto totalmente acabado hay muchísimo tiempo. Yo de hecho tenía hasta mis programadores que decían, mira, ya lo tienes hecho, ahora acábalo. Evidentemente a lo mejor acabarlo le costaba 3 semanas, pero mi prototipo funcionaba. Es decir, Belneo para prototipar es una maravilla. Después vas evolucionando y tienes tu producto. Y ese prototipado y esa modificación, al final es lo mismo que un software ya hecho. Tú tienes un software ya hecho y al final ¿qué va a pasar? Que el software está vivo, que el cliente pide un montón de cosas, que hay que cambiarlo con las nuevas leyes y siempre es una pesadilla mantener un software que hace mucho tiempo que no hemos tocado. Y claro, lógicamente como consecuencia de todo lo anterior, Belneo, la mayor virtud es cómo ese mantenimiento se convierte en algo realmente muy interesante, muy rentable y que al final pasas de ser una pesadilla a estoy deseando que mis clientes tengan nuevas necesidades, porque ahí tengo dinero a ganar. Vamos a ver cómo Belneo trabaja en ese mantenimiento de aplicaciones ya hechas. Os dejo con el comentario de Fernando Maltrana que dice, Belneo es productividad porque es muy sencillo entender y reaprovechar programas ya realizados, tuyos o de otros. Vamos con ello. Los inspectores son poderosas herramientas del editor de Belneo que nos permiten saber dónde se usa un determinado objeto o qué objetos usa y poder determinar si podemos eliminarlo o no. Por ejemplo, este campo precio de venta me está diciendo que se utiliza en el contenido inicial del campo precio de líneas de venta. O también se utiliza en esta rejilla o grid en la columna precio de venta. O incluso en el formulario de edición del artículo vemos cómo se utiliza este control de edición y el texto estático superior. Por lo tanto, si yo quiero hacer cambios ahora en ese campo, puedo hacerlos. Un aspecto fundamental de Belneo es la refactorización automática, es decir, que si yo cambio el identificador de cualquier objeto, allí donde se usa, ese identificador se refactoriza y cambia automáticamente. Por ejemplo, si yo ahora ejecuto mi aplicación, veo cómo la tabla de artículos sigue teniendo la columna precio de venta en la rejilla y si entro el formulario muestra el precio de venta correctamente. Lo que voy a hacer a continuación es cambiar el identificador de ese campo. Por ejemplo, en lugar de ponerle precio de venta, vamos a ponerle PVP. Si yo ejecutase directamente, lo primero que me voy a encontrar es que el campo se sigue utilizando de forma correcta en los objetos visuales de la rejilla o grid, en el contenido del campo precio, de la línea e incluso en el formulario. Pero para no perder la información que contiene ese campo, simplemente tengo que crear un traspaso de campo y le digo, el campo que ahora se llama PVP, antes se llamaba precio venta. Y de esa forma, lo que le estoy diciendo es que la información no se pierda, se traspase. Simplemente vuelvo a guardar, ejecuto mi aplicación. Belneo refactoriza de forma automática tanto los objetos visuales como los datos de la tabla de artículos. De tal forma que si ahora accedemos a dicha tabla, vemos cómo el precio de venta se ha mantenido tanto en la rejilla como en el formulario. Bueno, ya hemos empezado a ver cómo funciona esto de Belneo. Hemos empezado a entender cómo la lógica de negocios está integrada dentro de la base de datos. Y esto nos va a permitir definir el modelo de negocios prácticamente sin necesidad de código y de programación, lo cual nos va a dar muchísima velocidad. Hemos visto algo de los inspectores, hemos visto el refactoring, como todo se va reconvirtiendo a medida que nosotros hacemos modificaciones. Pero vamos a hablar de otro punto y es, muy bien, la base de datos está claro que es sorprendente porque me da una velocidad de desarrollo, esa integración al final hace, bueno, oye, que los programas se hagan muy deprisa. Pero ¿qué pasa en producción? ¿Qué pasa cuando el programa está hecho? Esta base de datos no SQL que vosotros llamáis Belneo, ¿cómo responde? En cuanto al tema de la fiabilidad, pues esto yo os invito a que vayáis a los foros de Belneo, a quejas que hay por ahí por internet, a ver cuánto encontráis de se me ha corrompido la base de datos, he perdido los índices,
Estas cosas que son muy comunes. En Beldeo no existe. No quiero entrar en por qué, o sea, básicamente es porque no es porque Beldeo sea una base de datos mejor que ninguna otra, sino porque imposibilita el error del programador. Aquí no hay que estar preocupado de un rollback bien puesto o mal puesto. Una transacción es una transacción. Pero quedaros con la idea, imposibilita el error del programador. Y eso al final le da mucha fiabilidad. Y Laudy pues dice, Beldeo es despreocuparse de la base de datos. Frase más contundente que esta creo que no puede haber. Enrique García, que es director de sistemas de uno de nuestros máximos clientes, que es Siemens AG, que todos conoceréis, nos dice, tenemos aplicaciones en hospitales funcionando 24 horas al día, 7 días a la semana, con millones de registros y son extraordinariamente robustas. Pues viniendo de una persona como él, que lidia con Beldeo, lidia con Oracle, o Oracle, como decimos en España, y lidia con cualquier otra base de datos, pues que te diga que la de Beldeo es extraordinariamente robusta, pues lo dice todo. Pero lo dicho, ir a los foros, ir a los comentarios, y todo el mundo habla de lo mismo. Esto, lo que sí que podemos ver es el tema de el rendimiento, la velocidad. Entonces, para ello, vamos a ver otra demostración de Beldeo. Vamos a ver el rendimiento de la base de datos de Beldeo tanto en local como en remoto. En primer lugar, me conectaré al servidor local, a la aplicación VFacturas, y vamos a consultar pues, sus artículos, los clientes, los que vemos que hay 10.000. Aquí abajo aparecerá el total en las listas. Y si vamos ahora a facturas de venta, le hago clic y ya me ha respondido y ha encontrado 1.000.000 de facturas. Si me muevo por la lista, puedo ir rápidamente al final y abrir la última factura. Como vemos, las listas están totalmente funcionales y con una usabilidad perfecta para el usuario. Si ahora quiero buscar, por ejemplo, las facturas del primer cliente, Román Cortés Blanco, pues podría escribir ROM de Román, de Cortés podría escribir ORT y de Blanco el final, NCO. Y aquí me quedarían. Incluso vemos que aparece Román Cortés Blanco y Blanco Cortés. Podría buscar todas las facturas de estos clientes que han comprado un BMW pues de una serie, de la serie 3 o serie 5, o incluso un Mercedes de la clase E, y también incluso podría poner que hayan comprado un Audi. Y vemos que ya solo nos quedan 6 facturas. Si yo entro a cualquiera de ellas, debería de haber un Audi, un BMW de la serie 5 y un Mercedes clase E. Esta ha sido una de ellas, pero a cualquiera que entre debería siempre de existir un Audi, un BMW de serie 5 y un Mercedes clase E. Como vemos, una búsqueda muy potente ya que me permite combinar tanto textos que están en el cliente y que no están en la cabecera de factura, textos que son del nombre del artículo que no está en la línea del artículo, es decir, utilizamos lo que se denominan índices complejos en Beldeo, que nos permite buscar registros, en este caso, que nos devuelven facturas, con datos que están en otras tablas, en múltiples tablas. Y obtenemos tiempos realmente espectaculares. De la misma forma que podemos encontrar este 1.000.000 de registros, si ahora cargamos las líneas de venta, vemos lo que ha tardado en cargar esos 3 millones de líneas de venta. Y de la misma forma, si me voy al final de la lista, pues hago doble clic y aquí tengo el último registro ya en pantalla. Vamos a hacer esto mismo ahora en el cloud. Cerramos nuestra aplicación local y nos conectamos a nuestra aplicación en el cloud. Introducimos nuestros datos de acceso, nos conectamos a la aplicación y de la misma forma vamos a hacer los mismos pasos. Comenzamos buscando los artículos. A continuación vamos a cargar los 10.000 clientes, como vemos ha sido realmente rápido. Y si ahora vamos y cargamos las facturas, recordemos que es 1.000.000 de facturas y estamos en el cloud. Le hago clic y ahí están cargadas el 1.000.000 de facturas. Realmente ha sido muy rápido. Ahora busco las que sean de Román, de Cortés, poníamos ORT y de Blanco el final, NCO. También buscábamos BMW de una serie, Mercedes de una clase y Audi. En este caso obtenemos también esas 6 facturas y haciendo doble clic vemos cómo ahí están
las facturas que sean de Audi, BMW y Mercedes, donde aparezcan artículos con los textos que hemos buscado. Y si ahora cargo los 3 millones de líneas de venta, recordamos de nuevo que estamos en el cloud, hemos visto lo rápido que ha devuelto la lista, y si me voy al final de la lista, puedo rápidamente abrir esa última factura correspondiente a los 3 millones de registros que hemos cargado. Como vemos, un rendimiento en cloud que es prácticamente similar al que obtenemos en local. Bueno, comentaros dos cosas que quiero resaltar aquí. Por un lado, el tema de la búsqueda. Evidentemente, esa búsqueda compleja se puede realizar en cualquier plataforma. La diferencia con Beldeo, ¿cuál es? Que en Beldeo no tienes que hacer nada. ¿Os acordáis de la base de datos que estaba todo relacionado? Bueno, toda esa relación me permite que yo cualquier tabla la indexo por cualquier campo, pero no de los campos que tengo en esa tabla. De cualquier campo, de cualquier tabla que yo tenga un puntero o una relación a uno. Tanto como un puntero maestro como punteros indirectos y otros que hay en Beldeo. Es decir, eso lo defino en base de datos y la búsqueda es automática. No tengo que hacer nada. Simplemente definir base de datos. El otro punto que quiero destacar, siempre que hacemos esta demo, cuando se la hago a un cliente nuevo, me dice, bueno, ¿y dónde está el truco? Lo he visto pero no voy a discutir, no me lo puedo creer. Y si en lugar de 2 millones o 3 millones trabajamos con 30 millones o 400 millones, yo le diré, y el rendimiento sigue siendo el mismo. Y eso lo digo ahora, lo he dicho hace 10 años y lo diré siempre. Y esa es la mayor prueba de que esto funciona así. Porque si no fuera así, muchos de vosotros, cuando se hiciera cliente, diría, anda, pero si yo me acuerdo que en una demo iba súper deprisa y ahora no me va. No hay ninguna reclamación, no hay ningún comentario a ese respecto en los foros de Beldeo. Lo que pasa es que la gente pues no dice, no, estoy trabajando en Beldeo y la velocidad es increíble. No lo va a estar diciendo en los foros, evidentemente. Pero nosotros lo decimos cada vez que hacemos una demo. Y me da igual con la base de datos que lo comparen. Los rendimientos son los que habéis visto. Y no solamente en local y en cloud. Porque hay toda una optimización de socket inteligentes que hacen que el rendimiento sea prácticamente el mismo en local que en cloud. O en local y en remoto. Y vosotros no os enteráis de nada. Simplemente ponéis la aplicación y a trabajar. Y el último punto que pone es el que os comentaba al principio de que Beldeo impide el error del programador. Entonces, bueno, ya está claro que con Beldeo, oye, se puede hacer un montón de cosas, se puede hacer un montón de programación sin escribir código. Pero eso no quiere decir que en Beldeo no se escriba código. Porque va a llegar el punto en que me diréis, bueno, es que tengo que conectarme con un web service y tengo que establecer un diálogo. O quiero generar un XML, o quiero conectarme con un robot o con una con un robot de 3 ejes y empezar a programar, generar código numérico y montar un protocolo TCP, o simplemente algo tan sencillo. No hace falta, porque en Beldeo hay otros medios que te lo hacen automáticamente, para hacer una exportación a Excel o una exportación a un fichero de texto. Hay que programar para hacer eso. O utiliza la herramienta automática, pero nosotros no lo tenemos casi todo automatizado, pero no todo. Siempre queda la programación, evidentemente. Y para eso Beldeo no es que tenga un lenguaje, es que tiene dos. Por una parte tienes un lenguaje, que es el lenguaje Beldeo, totalmente asistido, totalmente integrado con la base de datos, que te va a permitir hacer unas instrucciones sí o no, dependiendo de la situación en la que estés. Y un concepto que ya veréis, tú en una línea de Beldeo estás posicionado ya dentro de la base de datos. Solamente tiene un defecto. Y es que es tan sencillo, es tan rápido programar en Beldeo y tan cómodo, sin errores, que claro, cuando hay que programar en un lenguaje de otro tipo, lo vais a echar de menos. Pero claro, Beldeo no puede llegar a todo, absolutamente a todo. Por eso tiene un segundo lenguaje que es JavaScript. Y evidentemente no es tan cómodo. El consuelo, pues que JavaScript, hay programadores de Beldeo que no lo utilizan jamás en la vida, otros que se limitan a copiar y pegar alguna instrucción, y bueno, algunos que se dedican a requisitos especiales y además ya saben JavaScript, bueno, y lo utilizan. Pero no tomarlo como una necesidad, sino como una garantía de que
podéis hacer absolutamente cualquier cosa en Belneo porque tenéis dos lenguajes de programación totalmente integrados dentro de la plataforma. Una vez dicho todo esto, volvemos a lo que comentamos al principio de las plantillas. Ya vemos que aquí el foco no es la plantilla, es una herramienta para programar muy deprisa, para mantenerlo muy deprisa, para ser rentables y para ser productivos. Pero claro, el 90% de la gente que llega a Belneo, lo primero que echa falta es, necesito un RP, o necesito un CRM, o necesito un TPV, o necesito, ¿qué necesito? Y no voy a pasar X años para hacerlo. Por muy rápido que sea Belneo, eso cuesta tiempo, o una contabilidad. Pues bueno, nosotros os lo damos hecho. Y eso es lo que nosotros llamamos VRP. VRP es una plantilla de código abierto, que es lo que os he puesto ahí en morado, que está por encima de la plataforma, pero atención, VRP no sirve solo para hacer un RP, porque cualquier software que vayáis a hacer vosotros, hay una serie de recursos comunes que muchas veces os plantaréis en Belneo o en cualquier otra plataforma. Es decir, pues mira, voy a montarme una gestión de permisos. Voy a hacer la configuración de informes personalizables que tiene Belneo, voy a poner en los formularios de esta manera para que después me sea más sencillo. O cómo aplico los CSS. O quiero un log de usuarios. Son cosas y utilidades que normalmente cuando abordamos una nueva plataforma montamos unas bases para la realización. Es verdad que muchas veces esto nos lleva años. Cuando llevamos 3, 4, 5 años es cuando empezamos a hacer nuestra propia biblioteca de recursos para hacer nuestro software y ya vamos copiando y pegando. Bueno, todo eso os lo damos en Belneo y os lo damos ya hecho, con personas que tienen 20 años de experiencia en Belneo. Y además pensados de la forma ideal para ser utilizado por otros programadores, siguiendo nuestras líneas de ser lo más sencillo posible, que sea todo entendible. Y sobre esa capa tenemos una capa superior que ya es más de gestión. Tenemos un circuito de ventas, un circuito de compras, un almacén, una contabilidad completa. Tenemos también un ecosistema en donde hay un TPV, hay una adaptación para ser listades y colores y hay una adaptación, y esto es muy importante, para la manera de pensar en Latinoamérica. Es decir, al final VRP es una plantilla de código abierto que es la base de cualquier ERP o de cualquier software de gestión profesional que queréis hacer. Al final siempre partiréis de él. Y os decía, Belneo es una herramienta ideal para reutilizar recursos. Pues bueno, ya os estamos dando un montón de ellos. De esa manera solo te tienes que preocupar de esas funcionalidades a medida. De ese 20% que es lo más valorado por tu cliente final. Porque siempre que haces una demo te va a pasar igual. Lo que hace lo hace muy bien, pero el cliente dice, pero yo es que tengo una cosa que estoy viendo que esto no hace. Muy bien. En lugar de darte miedo, lo que tienes que decir, ya tengo la oportunidad. Porque precisamente tengo una herramienta que esto que no hace VRP y que a este cliente le preocupa es lo que yo le voy a hacer. Y lo voy a hacer de forma rápida y productiva. Y por eso yo no me hartaré de recomendar Belneo a la gente que hace software a medida, a la gente que hace verticales para el cloud, porque la productividad está a otro nivel. Belneo VRP es la pieza clave de la plataforma dedicada a resolver el estándar personalizable. Se trata de un framework o código fuente 100% abierto para que construyas a partir de él tus aplicaciones. Está compuesto por un proyecto de datos, un proyecto de aplicación con todos los objetos de interfaz y un segundo proyecto de aplicación con la interfaz para pantallas táctiles que requiere el TPV. Si vamos a nivel de edición, podemos observar cómo en el proyecto de datos está todo perfectamente organizado. ¿Por qué? Porque Belneo VRP es un conjunto también de buenas prácticas de programación con Belneo. Aquí están todas recapituladas y podrás observar cómo se mima el código, tanto en los esquemas para tener todas las tablas perfectamente organizadas y representadas. Las tablas están organizadas por módulos, dentro de cada carpeta están por orden alfabético. Lo mismo ocurre con el resto de objetos, índices, tablas estáticas, variables, todas están organizadas en sus diferentes módulos. Si vamos al proyecto de aplicación, está exactamente igual, es decir, tenemos el marco de entrada a la aplicación
y luego cada uno de los módulos, separando ventas, compras, almacén, contabilidad. Incluso dentro de cada uno de estos documentos existe una carpeta para organizar todos los objetos de interfaz, es decir, un formulario y todos sus subformularios. De tal forma que podemos, si entramos en cualquier formulario, ver cómo los objetos están cuidados al máximo, pese a haber layouts. Los controles están ubicados en base a un grid para que se puedan ver en tiempo de diseño cómo se ejecutarán en tiempo de ejecución. Y a cualquier código que entremos, veremos cómo todo está perfectamente comentado y documentado. Todo absolutamente mimado, porque este código es la referencia para que cuando empiezas con Belneo sepas desarrollar ya desde el primer día. E incluso todos los objetos están optimizados para obtener el mejor rendimiento de tus aplicaciones en el cloud. Si vemos cómo es en ejecución Belneo VRP, observaremos que tiene una interfaz limpia, sencilla, minimalista, con un menú lateral arbolado donde está el módulo de ventas y sus documentos, compras, almacén, maestros, exactamente igual que lo veíamos a nivel de edición. También el módulo de contabilidad con sus diferentes submenús. No solo eso, Belneo VRP también cuenta con un conjunto de utilidades que te van a facilitar el desarrollo de aplicaciones, como los menús dinámicos definibles en tiempo de ejecución, los informes personalizables, las hojas de estilo para que apliques la entidad corporativa de tus clientes, las personalizaciones de rejillas para poder ocultar o mostrar columnas en función de los grupos y de permisos, los formularios donde también puedes añadir o quitar pestañas, deshabilitar o ocultar controles, toda la gestión de usuarios, grupos de usuario, multiempresa, diccionario de permisos, etcétera, etcétera, etcétera. Si a partir de VRP construyo una aplicación, lo que me voy a encontrar es una estructura similar a esta que vamos a ver ahora, es decir, una solución como VRP que está heredada por otra solución llamada en este caso VLogística. El proyecto de datos hereda y conoce todas las tablas de VRP, el proyecto de aplicación hereda y conoce todos los objetos visuales de VRP. E incluso esta filosofía de la herencia se puede seguir aplicando hacia arriba, es decir, podríamos tener proyectos por encima de VLogística que heredan VLogística y toda su funcionalidad y por herencia también heredan todo lo que tiene Belneo VRP. Lógicamente, dentro del proyecto de datos de VLogística existen tablas ya específicas de su solución y dentro del proyecto de aplicación, pues exactamente igual, su marco de entrada y sus objetos visuales definidos y construidos específicamente para dar una solución sectorial. Simplemente haciendo doble clic, accedemos directamente a la aplicación, en este caso porque está configurado así, para que no pida contraseña, pero podríamos haber solicitado una contraseña, incluso el nombre del usuario que quiere acceder a la aplicación. Como vemos, el entorno es similar al de Belneo VRP, pero está totalmente personalizado en sus logotipos, en sus imágenes, y el menú no tiene absolutamente nada que ver. Estamos hablando de un menú específico para una aplicación sectorial, en este caso dedicada a la logística, donde pues hay expedientes, repartos, traslados, camiones, es decir, toda la información de una aplicación de logística. Ocultamos la información por motivos de privacidad, ya que se trata de una aplicación real con datos reales que se están ejecutando directamente desde el cloud de Belneo. Bueno, y una vez visto todo esto, pues vamos a ir a cosas más concretas. Realmente cuando yo tengo que elegir algunos casos de éxito de Belneo, pues la verdad es que es muy difícil elegirlos, porque afortunadamente ya son muchos. Como estoy, bueno, aquí hay unos cuantos, simplemente destacables. La lista sería interminable y está de Latinoamérica, de España y demás. Me voy a centrar en unos pocos que por lo menos están seleccionados para un poco que veáis en qué es bueno Belneo y en qué os aporta. Mira, Alestis es una empresa que se dedica al sector aeroespacial, se dedica a fabricar aviones, no sé si tiene 2.000, 3.000, 4.000 trabajadores. Pertenece al consorcio Airbus
esto y como pertenece a ese consorcio que está repartido por toda Europa, ellos utilizan SAP. Pero utilizan SAP para lo que es la gestión y el tema financiero. Para todo lo que es la producción, y estamos hablando de una producción súper compleja, donde los aviones tienen, bueno, número de serie hasta por fecha de fabricación, los útiles, tal, todo lo hacen en Belneo. Esta empresa tiene 2 personas que se van a tener a desarrollar todas las necesidades de sus plantas de producción y además tenerlas adaptadas como un guante a todos los requerimientos de todos los departamentos. Esto en cualquier otra plataforma sería inviable e impensable. Después, evidentemente, tienen sus conexiones con SAP para todos los temas administrativo-financieros. Pero tener un software a medida, bueno, tendrían que facturar muchísimo dinero para poderlo tener otra herramienta, porque al final se trata de un tema de recursos. No queda otra. Siempre lo decía al principio. Cualquier cosa es posible hacerla con cualquier herramienta. Pero tendrás que tener programadores muy preparados y además mucha cantidad de ellos. O bien utilizar herramientas mucho más productivas y tener menos. En Belneo, ya os digo, Alestis, con 2 personas en el departamento de desarrollo, pues resuelve prácticamente todas sus necesidades y es una empresa de muy alto nivel. Otro caso, Naturalsoft. Naturalsoft es una empresa que cada vez va más. Si visitáis su web veréis que tiene hospitales en España, por supuesto, pero tiene en Colombia, tiene en México, tiene en Chile, tiene en Argentina, tiene en la India, tiene en Marruecos, tiene en Sudáfrica, están por todos lados. Evidentemente llega a acuerdos con partner, pero este producto pues lo hizo una persona que se llama Pepe Ramal, que era un exprogramador antiguamente, creo que de Delphi y tal, y dice, no, me voy a especializar en software hospitalario y voy a hacer un nuevo proyecto alrededor de esto. Él empezó con su hijo, después le apoyó otro programador, pero estamos hablando, él dejó de programar, al final hablamos de equipos de desarrollo de 2, 3 personas. Y cuando la gente ve esto, se asusta de la cantidad de software. Os invito a que entréis en Naturalsoft y veáis el software de la calidad que tiene. Evidentemente, después va a necesitar mucha gente pues para dar soporte, para implantadores en todos los países del mundo y demás. Pero no para hacer el núcleo que él tenía en su cabeza, de un software para la reproducción asistida, para las empresas, las clínicas de fertilidad y por extensión se ha ido al genérico de hospitales. Al final es, ¿tienes en tu cabeza tu proyecto? ¿No tienes recursos ilimitados? ¿Sois 2, 3 personas, una persona? Con Belneo es posible. Y otro caso más de este estilo. eCenter era una empresa de desarrollo, había 2 programadores y un día decidieron dedicarse a un vertical, el vertical del ticketing en España. Y era una época buena y bueno, en el mercado español estaba ese mercado copado por 2 grandes bancos, uno de Madrid y otros catalanes. Se hicieron con el hueco y hoy en día el 50% de los cines en España están implantados, mantenidos y desarrollados por ellos. Son el líder número 1 en este país. Son 2 programadores, 2. Y han hecho un software que muchos de nosotros usamos cada vez que vamos al cine, porque ya casi es imposible ir al cine sin pasar por el sistema de gestión, que no es una venta de ticketing, sino mucho más de Informatic Center. Y un caso del otro lado del charco, que es Uruguay.com, que lo mismo, 2 programadores que estaban por ahí por Uruguay y querían hacer un software de agencias y brokers de seguros. No sé cuántos años llevan, 3, 4 años, pero mi mayor alegría fue no hace mucho y por eso lo he metido aquí como caso de éxito, que me dice, Miguel, efectivamente teníamos razón, ya somos el líder número 1 en el sector del seguro en nuestro país. Tenemos, no sé si me dijo 240 o 230 clientes en Uruguay, que deben ser prácticamente todas las gestorías o todos los brokers de seguros que hay allí. Espero sinceramente que no os pase como a estos queridos clientes Rafael y Joan La Cruz, que dice, hace años conocimos Belneo y nos pareció tan increíble que no nos lo creímos. Y por eso, en ese momento, no lo adoptamos. Hicimos mal. Os aseguro que este caso no es ni el primero, ni el segundo,
ni el último que le ha pasado lo mismo. Espero que no sea lo que os suceda a vosotros. Y no es fácil. Quien os diga que cualquier cosa de estas es fácil, os miente. Cambiar de plataforma requiere un esfuerzo, pero por lo menos que ese esfuerzo sea para bien. Como lo sabemos, en Belineo no solamente os damos el producto, sino que cuando os ofrecemos el producto siempre os hablamos de lo mismo, acompañamiento. En nuestra fórmula siempre metemos el acompañamiento de un consultor, que os acompaña durante 3 o 4 meses en vuestro primer proyecto. Y conseguimos que vuestro primer proyecto sea un éxito. Y lo más importante, a los 4 meses tenéis vuestro proyecto funcionando y vosotros una grandísima formación. Y ya tenéis todo lo que necesitáis para seguir vuestro camino. La verdad es que esa sensación de dominar una herramienta, esa sensación de cualquier reto es posible, no necesito horas y horas y horas de programación, voy a tener algo estable. A mí me dice un cliente, Belineo, si tengo que definirlo, lo definiría como noble. Es una herramienta que al final siempre hace lo que tú quieres. Y por supuesto, evolutiva. Siempre, desde hace 15 años o hace 12 años, Belineo ha continuado evolucionando y evolucionando. Y si veis lo que tiene la herramienta ahora, diréis, joder, esta gente lo tiene todo, está la última. Pero no nosotros. La gente que está programando con nosotros desde hace 15 años está la última. Y no tienen que invertir en su software. Esa sensación es un verdadero placer. Y es muchísimo más placer vender este producto, ofrecer este producto. Porque la cantidad de clientes con los que hablo y después me llaman para darme las gracias y para decirme, mira que eres pesado, Miguel, pero gracias por tu insistencia. Con esto os despido, os doy las gracias por vuestra atención. Unos minutos de pausa y volvemos con el taller que os proponemos y respondiendo todas las consultas que nos queréis hacer. Muchísimas gracias por vuestra atención.